Ella es oficial del programa de Verdad y Memoria de Artículo 19, Región México, a quien saludo con mucho gusto. María, preguntarte para arrancar esta charla, ¿cuál es el principal problema en relación a los desaparecidos? Yo puedo identificar, por un lado, un problema en los protocolos de búsqueda, es realmente una cosa, una pesadilla burocrática, pero por otro lado, a la hora de identificar o tener un resto en una fosa clandestina, la crisis forense, otro problema, es decir, pues es un problema estructural. María. Hola, muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos, como dices, en un contexto de un problema muy grande. De acuerdo a cifras oficiales, hay más de 124,000 personas desaparecidas en México y más de 72,000 cuerpos que no han sido identificados. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Pues esta crisis gigante y la falta de reconocimiento por parte del Estado de la propia crisis. Hay una ley en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que mandata que se cree un sistema nacional de búsqueda. Hay instituciones, pero el problema es que no funcionan, ¿no? Y que aunque se ha dicho una y otra vez, se ha hablado sobre la importancia de las desapariciones en México, cada vez más desde el final del sexenio pasado del presidente López Obrador y con el inicio de este sexenio vemos que este sistema nacional de búsqueda, que fue un triunfo de las familias, al igual que la ley, se va desmantelando. Entonces no hay una comunicación entre las fiscalías, entre los institutos de ciencias forenses, Mira. etcétera, para hacer las identificaciones. Tampoco hay una política de prevención de las desapariciones. Entonces es un problema muy grande desde que el Estado no previene las desapariciones, después no busca a las personas desaparecidas, no protege a quienes buscan a las Por personas otro lado. desaparecidas, y cuando quienes buscan, que generalmente son las familias, como vemos en las imágenes, cuando quienes buscan encuentran una fosa, encuentran restos, la fiscalía, las fiscalías del Estado, la general, no son capaces de identificar a las personas desaparecidas. Entonces es toda una cadena de problemas, digamos, que se resolvería también con aceptar la magnitud de este problema y generar políticas específicas desde la prevención hasta la identificación de los restos o de las personas Ya. desaparecidas. Ahora, déjame, hablando de aceptar la magnitud, que usualmente el gobierno, los gobiernos de varios niveles, pues difícilmente aceptan los problemas tal cual son. El caso de Teochitlán y que ya se están saliendo otros, este que engloba un centro de reclutamiento, un centro de entrenamiento y demás, un centro de exterminio. Ya habíamos visto algo así, parecería que pues, nos estamos acostumbrando a esta situación. Para ustedes, en el artículo 19, este centro de exterminio con los hornos, las imágenes, ¿qué está reflejando, María? Sí, pues primero que nada refleja el horror, ¿no? Creo que nosotras desde el artículo 19, como todas las personas que nos hemos enterado de esto, primero es el horror, el preguntarnos qué está pasando, cómo pueden suceder estas cosas en medio de una comunidad. Y por otro lado, como dices, es el acostumbrarnos, pero también el mirar hacia otro lado, ¿no? De pronto pensamos que eso que está pasando allá lejos, que eso le pasa a otras personas, que son personas que estaban metidas en algo, y lo que refleja Jalisco es el estado con más personas desaparecidas. Los familiares y los colectivos de búsqueda desde hace muchos años han hablado de la crisis forense. Incluso Jalisco fue famoso, digamos, de la peor manera por estos camiones, no sé si te acuerdas, estos camiones refrigerados que tenían cuerpos, porque ya no Los había dónde refrigeradores. guardar los cuerpos. El propio Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco cremó
de manera ilegal un montón de cuerpos, y esto nos habla de que desde el Estado también está esta falta de capacidad, pero también hay una penetración muy grande de crimen organizado, y solo podemos entender lo que está pasando en Jalisco y lo que está pasando en México en general si pensamos en cómo se van interrelacionando el crimen organizado con el sector público y el sector privado, es decir, con las empresas, pero también con el Estado, con las policías locales, federales, con los alcaldes. Y para poder terminar con esto, para terminar con estos horrores, hay que entender esas redes de macrocriminalidad, así se le llama, cuando se relacionan estos tres sectores, Claro. y poderlas desmantelar, ¿no? No es solo el crimen organizado que está allá lejos y que es una cosa aparte de la sociedad, sino que se va relacionando con todas las piezas, digamos, de la sociedad. En Jalisco las buscadoras, Ya. los colectivos nos han alertado hace ya tiempo de el reclutamiento forzado, que también es esto, ¿no? Pensamos a veces que, bueno, esas Sí. personas que están en el crimen organizado es porque quieren, tomaron esa decisión, y sabemos que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, es también hay una falta de opciones para los jóvenes, las jóvenes, y de pronto ven estos anuncios de 5,000 pesos a la semana, van a la terminales de Sí. camiones, desde ahí los desaparecen, y después vemos en esta siguiente etapa, digamos, de la cadena de desaparición o de la maquinaria de desaparición, estos campos de reclutamiento, de exterminio, y, y de nuevo, ¿no? Aquí hacer énfasis en que nos enteramos de todo esto no por las autoridades, no por la Fiscalía, por la Guardia Nacional, por la Sí, Secretaría de sí, la sí. Defensa Nacional, sino por las y los buscadores, ¿no? Y terriblemente, eh, estas personas que están buscando a los desaparecidos, que nos faltan a todos como sociedad, también están siendo asesinados y desaparecidos. Hace unos días fue torturado, golpeado un padre de una persona desaparecida en Poza Rica, Veracruz, y murió por las torturas, fue asesinado, digamos, por las torturas. Y tenemos 28 personas buscadoras que han sido desaparecidas o asesinadas. Entonces es lo que decía, ¿no? El Estado no previene las desapariciones, no busca a las personas desaparecidas, pero tampoco garantiza la seguridad y la integridad física, emocional, etcétera, de quienes están buscando a las personas desaparecidas. Muy bien. María, te agradezco esta charla, darnos el contexto y sobre todo pues el esfuerzo, ¿no? Sobre todo esto está muy claro que no se puede entender esto que estamos viendo sin esta complicidad de las autoridades y sí, también, como bien dices, de cierto sector empresarial. Muchísimas gracias, María, por esta charla. Muchas Seguimos, gracias. por supuesto, aquí en A Debate.